¿Y si te dijera que en México hay un estado tan grande que podrías perderte en él y que en ese estado hay ranchos con casa, con agua, con escrituras, vendiéndose por menos de lo que cuesta un departamento de 2 recámaras en Guadalajara? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te venden tu rancho soñado y cuando llegas resulta que es un terreno pelón en medio del desierto, sin luz, sin agua y con un alacrán de bienvenida. ¿Te están vendiendo humo, no? Pues no. Resulta que Chihuahua, el estado más grande de México, tiene más superficie que países como Alemania o Japón. Y aún así, está medio vacío. La gente se fue al norte, a Juárez, a El Paso, a Chicago. Los jóvenes se fueron. Los ranchos se quedaron. Y hoy, en 2025, hay municipios enteros de Chihuahua donde el valor catastral del suelo no ha subido desde 2023, porque no hay quien compre. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 5 lugares en Chihuahua donde los ranchos están tan baratos que vas a pensar que hay trampa. Pero te lo digo desde ahorita, no es trampa, es geografía. Es clima. Es aislamiento. Es que el norte de México no es para cualquiera. Esto no es para nómadas digitales que quieren fotos bonitas con botas vaqueras. Esto es para jubilados, pensionados, gente que ya vivió en ciudad y está hasta la coronilla del ruido, del tráfico y de pagar renta eterna por 4 paredes ajenas. Y si te quedas hasta el final, te voy a decir cuál de estos 5 lugares es el más accesible para alguien que nunca ha vivido en rancho, y cuál es el más extremo, para los que de verdad quieren desaparecer del mapa. Da un like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Vamos a empezar con el más accesible de los 5, porque no tiene caso asustarte desde el principio. Si nunca has vivido en rancho, si vienes de ciudad y la idea de quedarte a 2 horas de un hospital te quita el sueño, este es tu punto de entrada. 1. Meoqui. Meoqui. Municipio del estado de Chihuahua, ubicado sobre la carretera federal que conecta la capital del estado con Delicias, a unos 45 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua. Son aproximadamente 30 minutos en coche por una carretera en buen estado, sin casetas, sin drama. Si viviste toda tu vida en ciudad grande y te da pánico quedar incomunicado, acá tienes la red de seguridad que los otros 4 lugares de este video no te van a dar. El municipio tiene alrededor de 35,000 habitantes en todo su territorio, con la cabecera municipal concentrando buena parte de esa población. No es un pueblo fantasma ni un ejido perdido. Tiene plaza, mercado, tiendas, farmacias, una clínica del IMSS que funciona, escuelas, gasolinera, Oxxo y hasta sucursales bancarias. Lo que no tiene es Starbucks, Liverpool, ni el tráfico de las 8 de la mañana. Y eso, para la gente que está leyendo esto, probablemente suena bien. Ahora bien, ¿por qué está barato el rancho en Meoqui? Porque Meoqui es zona agrícola de toda la vida. Aquí se siembra alfalfa, se cultivan nogales, y el negocio es el campo, no el desarrollo inmobiliario. No llegaron las constructoras, no llegó el boom de fraccionamientos, no llegaron los corporativos. Lo que hay es tierra plana, agua subterránea, y agricultores que llevan generaciones trabajando la misma parcela. Cuando uno de ellos quiere vender o cuando los hijos se fueron a Juárez y nadie quiere hacerse cargo del rancho familiar, los precios reflejan esa realidad, nadie peleándose por comprar. Y ahí es donde está tu oportunidad. En el mercado actual, 2025, puedes encontrar en la zona periférica de Meoqui y sobre la carretera a Delicias granjas y ranchos pequeños que van desde los 2 millones de pesos hasta los 5 millones, dependiendo del tamaño, el estado de la construcción y si tienen pozo propio o no. Eso suena a mucho hasta que lo desglosas. Estamos hablando de propiedades de entre 5,000 metros cuadrados y 5 hectáreas, con casa-habitación de 1 o 2 plantas, bodega, corral, árboles frutales o nogales, sistema de riego y escrituras en regla. Si lo que buscas es algo más pequeño, más del tipo granja familiar sin pretensiones agrícolas, con terreno suficiente para tener un huerto, algunos animales, y vivir sin que el vecino te escuche respirar, hay opciones desde 700,000 hasta 1,5 millones de pesos. Granjas de 2,000 a 4,000 metros cuadrados con casa de 3 recámaras, baños completos, cisterna, gas estacionario y en algunos casos internet ya instalado. No son palacios. Son casas de rancho, funcionales, sólidas, construidas para aguantar el clima del norte, que en Chihuahua no es poca cosa.
Y hablando del clima, hay que decirlo sin rodeos, Meoki tiene veranos calurosos, con temperaturas que fácilmente llegan a los 38 o 40 grados en julio y agosto. Y los inviernos son fríos de verdad, con heladas que ocurren entre noviembre y febrero. No es el frío húmedo de la sierra, es un frío seco que cala diferente. Si vienes del altiplano o del norte, ya sabes de qué se trata. Si vienes del Golfo o del sur del país, puede ser una sorpresa desagradable si no lo investigas antes. La conectividad es uno de los puntos fuertes de Meoki frente a los otros 4 lugares del video. Telmex llega con fibra a la cabecera municipal. En las granjas periféricas, Starlink funciona sin problema y cada vez más propiedades ya lo tienen instalado. El Aeropuerto Internacional de Chihuahua está a menos de 1 hora en coche. Y sobre la carretera federal tienes acceso a Delicias, que es una ciudad de casi 130,000 habitantes con hospital general, especialistas, centros comerciales, y todos los servicios que un jubilado o pensionado pueda necesitar sin tener que irse hasta la capital. Las advertencias honestas de Meoki son pocas pero importantes. Primero, aunque la zona es considerada tranquila, Chihuahua sigue siendo Chihuahua. Investiga bien la colonia o el ejido específico donde está la propiedad que te interesa antes de firmar cualquier cosa. Segundo, si compras tierra con derechos de agua para riego agrícola, verifica que la concesión de la Conagua esté vigente y a nombre del vendedor, porque eso puede ser una bronca mayor si no lo checas a tiempo. Tercero, la vida social en Meoki es la de un pueblo agrícola tranquilo. Si necesitas movimiento constante, opciones de entretenimiento o una comunidad de jubilados ya establecida, vas a tener que ir a Delicias o a la capital para encontrar eso. ¿Para quién es Meoki? Para el jubilado o pensionado que quiere su primer rancho sin alejarse demasiado de la ciudad. Para el trabajador remoto que necesita buena conectividad y no quiere pagar las rentas de Chihuahua capital. Para la pareja mayor que quiere huerta, animales y silencio, pero con la tranquilidad de que en media hora está en un hospital de verdad. No es para quien busca el aislamiento total ni para quien quiere el rancho más barato del estado, porque para eso hay que ir más adentro. Y en este video, vamos a ir más adentro. El siguiente lugar ya está un poco más lejos de la comodidad. Pero los precios también lo reflejan. 2. Aldama. Municipio del estado de Chihuahua que la mayoría de la gente de fuera del estado no ubica en el mapa, pero que cualquier chihuahuense conoce porque está literalmente a la salida de la capital. La cabecera municipal queda a unos 45 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua, sobre la carretera federal hacia el municipio de Ahumada. Media hora, 40 minutos en coche dependiendo del tráfico en la salida de la ciudad. Lo suficientemente lejos para que el precio de la tierra sea completamente diferente. Lo suficientemente cerca para que no te sientas abandonado en el fin del mundo. Y sin embargo, Aldama no es Meoki. Si Meoki es la opción para el que quiere rancho pero con red de seguridad urbana cerca, Aldama es el primer escalón real hacia la vida de campo en el norte. Aquí el paisaje cambia. El terreno se abre. Los lotes son más grandes, las distancias entre vecinos se vuelven notables y la sensación de que estás en provincia de verdad empieza a hacerse presente. El municipio de Aldama tiene alrededor de 16,000 habitantes en todo su territorio. No es un municipio próspero ni en crecimiento acelerado. De hecho, según los datos del Atlas Financiero Municipal del Estado de Chihuahua, Aldama depende en un 67.7% de las participaciones federales para funcionar. Lo que eso significa en términos prácticos es que la economía local es modesta, hay poca inversión privada y el municipio no tiene recursos propios suficientes para grandes obras de infraestructura. Para el que quiere comprar y vivir ahí, eso se traduce en servicios básicos cubiertos pero sin lujos y en precios de suelo que no se han movido en años porque no hay presión de desarrollo. La cabecera municipal tiene lo esencial. Centro de salud, escuelas, tiendas de abarrotes, tortillería, carnicería, ferretería, algunos restaurantes de comida corrida. No hay Soriana ni Liverpool, pero hay Oxxo y tiendas de la Conasupo reconvertidas. Para compras más grandes, la ciudad de Chihuahua está a 45 minutos y Aldama tiene acceso directo a la carretera federal en buen estado. Internet llega por Telmex en la cabecera, en las granjas y ranchos periféricos, Starlink es la opción real y ya hay bastante penetración en la zona. Ahora, lo que importa, los precios.
En la zona de la carretera Chihuahua-Aldama, particularmente entre el kilómetro 13 y el kilómetro 27, hay una concentración importante de granjas y propiedades campestres que se venden y se rentan con cierta regularidad. Es una zona de transición entre lo urbano y lo rural, donde conviven fraccionamientos campestres cerrados, granjas familiares de nogales y ranchos ganaderos pequeños. En ese corredor puedes encontrar granjas de entre 2.000 y 10.000 metros cuadrados con casa-habitación desde 700.000 hasta 2 millones de pesos. Una granja de 2.025 metros cuadrados con casa de 3 recámaras, 2 baños completos, cocina, estancia, cisterna, gas estacionario, aire central, internet habilitado e hidroneumático ronda el $1.000.000. Eso es una propiedad completa, funcional, lista para vivir, con tierra suficiente para huerto y algunos animales, a 40 minutos de una ciudad capital de estado. Hay quien paga más que eso por un departamento sin estacionamiento en la colonia del Valle de la CDMX. Si quieres algo con más tierra, en la zona de San Diego de Alcalá, dentro del municipio de Aldama, hay ranchos agrícolas más grandes con sistemas de riego, nogales en producción, pozos propios y casa patrón. Esas propiedades ya entran en rangos de 3 a 8 millones de pesos dependiendo del tamaño y el equipamiento, pero estamos hablando de superficies de entre 10 y 275 hectáreas. Tierra de verdad, con agua y con producción activa, no un terreno baldío disfrazado de rancho. Para el que quiere rentar primero antes de comprometerse, hay opciones de casas de campo en la zona de la carretera a Aldama desde 4.000 hasta 8.000 pesos mensuales, dependiendo del tamaño y los acabados. No es rentarlo para probar como si fuera Airbnb, es rentarlo en serio, vivir ahí unos meses, conocer a los vecinos, entender cómo funciona el agua en invierno y qué tan frío se pone el viento del norte en enero. Y aquí hay que hablar del frío, porque en Aldama el invierno es más pronunciado que en Meoqui. Estamos más al norte, el terreno es más abierto, y el viento que baja de la sierra en diciembre y enero no avisa. Las heladas son frecuentes entre noviembre y febrero, con temperaturas que pueden bajar de 0 grados sin drama. Las casas de rancho bien construidas del norte están diseñadas para esto, muros gruesos, ventanas dobles en los mejores casos, chimenea o estufa de leña como respaldo de la calefacción. Pero si llegas sin estar preparado, te va a costar tu primera temporada de invierno. El otro tema que no puede quedar fuera es el del agua. En Chihuahua el agua no es un recurso infinito. Los pozos tienen concesiones de la Conagua que tienen fecha de vencimiento y límites de extracción. Cuando vayas a comprar cualquier propiedad con pozo propio en esta zona, verifica el título de concesión, la fecha de vigencia y el volumen autorizado. Ese documento vale tanto como las escrituras de la propiedad. Muchos compradores novatos lo ignoran y se llevan sorpresas años después. ¿Para quién es Aldama? Para el pensionado o jubilado que quiere más tierra que en Meoqui pero sin alejarse demasiado de la capital. Para el trabajador remoto que quiere una granja funcional con nogales o huerto y puede trabajar con Starlink. Para la persona que ya probó vivir fuera de la ciudad y sabe lo que implica. No es para el que espera servicios de ciudad ni para el que tiene miedo al frío norteño. Y definitivamente no es para el que no sabe verificar documentos de agua antes de comprar. El siguiente lugar ya no está cerca de ninguna capital. El siguiente lugar tiene su propio estigma, su propia historia y sus propios precios. Y es probablemente el que más va a sorprender a quienes lo escuchen por primera vez. 3. Ojinaga. Ahí está la palabra que a la mitad de ustedes ya les cambió la cara. Porque Ojinaga tiene fama. No la fama bonita de los pueblos mágicos ni la fama discreta de los municipios agrícolas tranquilos. Ojinaga tiene la fama que dan las noticias, los corridos y los documentales de Netflix que nadie pidió. Y por esa fama, por ese estigma que arrastra desde hace décadas, los precios de la tierra y la propiedad en Ojinaga y su zona rural están en un nivel que en cualquier otro contexto no tendría ningún sentido. Pero antes de que cierres el video, escucha lo que viene porque hay cosas que el estigma no te cuenta. Ojinaga es una ciudad de aproximadamente 25.000 habitantes ubicada en el extremo oriente del estado de Chihuahua, justo sobre el río Conchos donde desemboca en el río Bravo, en la frontera con Presidio, Texas. Es ciudad fronteriza, sí. Pero no es Ciudad Juárez. No tiene la industria maquiladora, no tiene el tráfico pesado de la frontera más transitada del mundo, no tiene los 2 millones de habitantes ni la densidad urbana que genera los problemas que todos conocen.
Ojinaga es una ciudad fronteriza chica, relativamente tranquila en términos de vida cotidiana, con una dinámica particular que viene de su posición geográfica, está lejos de todo lo mexicano y cerca de todo lo texano. La ciudad tiene Hospital General del Sector Salud, Clínica del IMSS, Delegación de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, lo que significa que los derechohabientes de ese sistema tienen atención médica local sin tener que viajar. Tiene mercado, tiendas, gasolineras, bancos, escuelas hasta nivel preparatoria, y una conexión directa con Presidio del otro lado, lo que abre acceso al sistema comercial del sur de Texas para quien tenga visa o cruce frecuente. Eso no es menor para un jubilado que quiere medicamentos, ciertos alimentos o atención médica especializada a precio texano, que en el sur de Texas puede ser más accesible que en la Ciudad de México. La carretera federal 16 conecta Ojinaga con Chihuahua capital en aproximadamente 3 horas y media de camino. No es autopista de cuota en todo el tramo. Es carretera federal libre, en condiciones aceptables, con paisaje desértico que o te encanta o te desespera dependiendo de cómo seas. El aeropuerto más cercano es el de Chihuahua. No hay tren, no hay autobús express cómodo, y el transporte público interurbano es lo que es en el norte, funcional pero no conveniente. Coche propio es prácticamente obligatorio. Ahora bien, ¿qué hay en términos de propiedad rural alrededor de Ojinaga? Aquí es donde la geografía juega a tu favor de una manera que pocos conocen. El municipio de Ojinaga colinda con Coyame del Sotol, uno de los municipios más despoblados y con mayor dependencia federal de todo el estado. Esa zona, entre Ojinaga y Coyame, tiene ranchos ganaderos de agostadero, terrenos con presones naturales, y propiedades con pozo que llevan años en el mercado sin encontrar comprador precisamente porque el estigma del nombre espanta a quien no conoce la diferencia entre vivir en la ciudad de Ojinaga y tener un rancho a 20 o 30 kilómetros de ella. En ese corredor puedes encontrar ranchos ganaderos de entre 96 y 600 hectáreas en rangos que van de 3.5 millones a 6 millones de pesos. Para quien venga de calcular precios de tierra en Jalisco, Guanajuato o el Estado de México, esos números por esas superficies simplemente no tienen comparación. Hay un rancho documentado en la zona de Coyame con 96 hectáreas, 2 pozos activos, bebederos, corrales y casa, por debajo de los 4 millones de pesos. Eso es tierra productiva, con agua, en escrituras, por el precio de un departamento mediano en Monterrey. Si lo que buscas es algo más pequeño, más del tipo propiedad para vivir que para producir ganado, en la periferia de la ciudad de Ojinaga hay terrenos rústicos con casa de campo que rondan entre 800,000 y 1,5 millones de pesos, dependiendo del estado de la construcción y los metros de terreno. No son granjas con nogales ni propiedades agrícolas intensivas, son casas de campo en terrenos amplios donde la vida es tranquila, los vecinos son pocos, y el sol se pone sobre el desierto chihuahuense de una manera que, hay que reconocerlo, es bastante difícil de igualar. El clima de Ojinaga es el más extremo de los 5 lugares de este video, y eso no es poca competencia. Estamos en zona desértica pura, con veranos que superan los 42 o 43 grados de manera rutinaria entre junio y agosto. El calor en Ojinaga no es el calor húmedo del Golfo ni el calor seco moderado del altiplano. Es el calor del desierto chihuahuense en su versión más intensa, a menor altitud que el resto del estado, sin la brisa que otros municipios tienen. Los inviernos son fríos pero secos, con heladas nocturnas entre diciembre y febrero que contrastan radicalmente con las temperaturas de verano. Si tienes problemas cardíacos o condiciones de salud que se agravan con cambios extremos de temperatura, esto es algo que debes hablar con tu médico antes de considerar esta opción. El tema de seguridad hay que abordarlo sin rodeos y sin exageraciones. Ojinaga ha tenido periodos complicados en su historia reciente relacionados con el trasiego de drogas en la región fronteriza. Eso es real y no tiene caso negarlo. Lo que también es real es que la vida cotidiana en la ciudad, en los comercios, en el mercado, en las colonias residenciales establecidas, es una vida normal de ciudad fronteriza pequeña. No es una zona de guerra permanente. Pero si requiere que investigues el estado de seguridad actual antes de comprar, que hables con gente que vive ahí hoy, no con notas de periódico de hace 5 años, y que entiendas que en zonas rurales alejadas de la ciudad la presencia de autoridades es limitada y la autosuficiencia es necesaria. El acceso al lado americano es un factor que para algunos jubilados puede ser determinante.
Si tienes visa vigente, cruzar a Presidio para compras, para atención médica de especialidad o simplemente para variar el ambiente, es una opción disponible que en cualquier otro municipio del interior del estado no existe. Eso tiene un valor real que no aparece en ningún anuncio inmobiliario pero que en la práctica cotidiana marca una diferencia. ¿Para quién es Ojinaga? Para el jubilado o pensionado que tiene visa americana, que no le tiene miedo al calor extremo, y que entiende que el estigma del nombre muchas veces es más grande que la realidad cotidiana del lugar. Para quien quiere tierra grande a precio pequeño y está dispuesto a hacer su tarea antes de firmar. No es para quien tiene condiciones de salud que requieren atención médica especializada frecuente ni para quien necesita sentirse cerca de una ciudad grande. Y definitivamente no es para quien se deja llevar por el nombre sin investigar lo que hay detrás. El siguiente lugar no tiene estigma de frontera. Tiene un estigma diferente, el del olvido total. 4. Valle de Zaragoza. Si Ojinaga te asustó por el nombre, este lugar te va a asustar por otra razón completamente diferente. No hay corridos sobre Valle de Zaragoza. No hay documentales. No hay noticias. No hay prácticamente nada sobre Valle de Zaragoza porque Valle de Zaragoza es uno de esos lugares que México simplemente olvidó, y que el olvido dejó intacto de una manera que ya casi no existe en este país. Ubicado en la zona centro-sur del estado de Chihuahua, en la cuenca del río Conchos, Valle de Zaragoza es la cabecera municipal de un municipio del mismo nombre. La cabecera tiene aproximadamente 2.200 habitantes según los últimos conteos disponibles. El municipio completo no llega a los 5,000. Para que te des una idea de la escala, hay colonias en la Ciudad de México con más gente que todo el municipio de Valle de Zaragoza. Y sin embargo, tiene presidencia municipal, servicios básicos, escuelas y una historia que se remonta a 1780, cuando fue fundado como Nuestra Señora del Pilar de Conchos. ¿Por qué está tan despoblado? Porque Valle de Zaragoza nunca tuvo la industria maquiladora que jalara gente como Juárez. Nunca tuvo la agricultura intensiva de riego que desarrolló la zona de Delicias y Meoqui. Nunca tuvo la minería que movió otros municipios del estado. Lo que tuvo fue ganadería extensiva, tierras de agostadero y el río Conchos pasando por su territorio. Eso fue suficiente para sostenerse durante décadas, pero no fue suficiente para crecer. Y cuando los jóvenes empezaron a irse, primero a Chihuahua capital, luego a Juárez, luego al norte de la frontera, el municipio fue vaciándose lentamente hasta llegar a lo que es hoy, un lugar tranquilo, funcional en lo básico, y con precios de propiedad que reflejan fielmente esa realidad. Los datos del tercer trimestre de 2025 registran que Valle de Zaragoza recibió remesas por $218,000 en ese periodo. Eso, para un municipio de menos de 5,000 personas, es una cantidad significativa que habla de cuánta gente de ahí vive fuera y manda dinero a sus familias. Muchas de esas familias tienen propiedades, ranchos, casas, terrenos. Y muchas de esas propiedades están siendo mantenidas a medias, en espera de que alguien del pueblo regrese o de que aparezca un comprador externo que llegue con dinero en la mano. En el mercado inmobiliario actual, Valle de Zaragoza tiene una de las ofertas más interesantes del estado para quien busca rancho ganadero con infraestructura real. Hay propiedades documentadas con 2 pozos activos, 2 accesos pavimentados, ojo de agua natural, corrales de manejo, zacate bufel establecido y casa patrón habitable, en rangos que van de 3.5 a 5 millones de pesos dependiendo de la superficie y el estado de las instalaciones. Estamos hablando de ranchos con todo lo necesario para operar ganadería extensiva o simplemente para vivir de manera autosuficiente, con agua propia y tierra suficiente para no ver al vecino ni en fotografía. Si lo que buscas es algo más pequeño, sin pretensiones ganaderas, solo tierra y casa para vivir tranquilo. En la cabecera municipal y sus alrededores inmediatos hay casas sencillas y terrenos que se consiguen a precios que en muchos casos ni siquiera aparecen en portales inmobiliarios porque las transacciones se hacen de manera directa, entre vecinos, a través del notario del municipio más cercano o del de Hidalgo del Parral, que es la ciudad de referencia para los trámites administrativos de esta zona. Y hablando de Hidalgo del Parral, esa es la ciudad grande más cercana a Valle de Zaragoza, a aproximadamente 1 hora y cuarto en coche por carretera federal. Parral tiene hospital general, especialistas, centros comerciales, servicios completos. No es la capital del estado,
pero es una ciudad funcional de casi 130.000 habitantes que cubre lo que un jubilado o pensionado necesita en términos de salud y abastecimiento. La distancia es manejable si tienes coche propio y no tienes una condición médica que requiera atención de emergencia constante. El clima de Valle de Zaragoza es más templado que el de Ojinaga porque la altitud es mayor y estamos más al interior del estado, lejos del desierto bajo. Los veranos son calurosos pero no extremos, con temperaturas máximas que rondan los 35 grados. Los inviernos son fríos y secos, con heladas que ocurren con regularidad entre noviembre y febrero. Lo que sí tiene Valle de Zaragoza que otros lugares no tienen en la misma medida es el viento. El viento del norte en esta zona puede ser constante y penetrante en los meses de invierno, y es algo que quien no lo ha experimentado tiende a subestimar hasta que lo vive. Internet en Valle de Zaragoza es básicamente Starlink o nada. Telmex no tiene infraestructura de fibra en la cabecera municipal, y la señal de telefonía celular puede ser irregular dependiendo de la zona específica. Eso para el trabajador remoto que necesita videollamadas todo el día es un factor que debe evaluar con cuidado. Para el jubilado que quiere WhatsApp, noticias y llamadas con la familia, Starlink resuelve sin problema, pero hay que presupuestarlo. La vida social en Valle de Zaragoza es la vida de un pueblo chico del norte mexicano. La gente se conoce, las dinámicas son las de siempre, el foráneo es bienvenido con la cortesía característica del norteño pero va a ser el fuereño por un tiempo largo. No hay eventos culturales, no hay vida nocturna, no hay nada que se parezca a lo que una persona acostumbrada a ciudad grande podría esperar en términos de entretenimiento. Lo que hay es silencio, cielo limpio, el sonido del río en temporada de lluvias y la tranquilidad de un lugar donde nadie te va a despertar con el claxon a las 7 de la mañana. ¿Para quién es Valle de Zaragoza? Para el jubilado o pensionado que busca el retiro real, sin medias tintas, en un lugar donde la naturaleza manda y la ciudad queda lejos. Para quien tiene experiencia previa en vida rural o está dispuesto a aprenderla. Para el que quiere rancho ganadero con infraestructura real a precio de municipio olvidado. No es para quien depende de atención médica especializada frecuente, no es para quien necesita conectividad de fibra óptica para trabajar y definitivamente no es para quien se aburre fácil. En Valle de Zaragoza el entretenimiento lo haces tú o no lo hay. Ya vamos por 4. El quinto lugar es el más extremo de todos. Es el que menos gente va a considerar en serio. Y probablemente por eso mismo es el más barato. 5. Satebó. Probablemente nunca habías escuchado ese nombre. Y si lo escuchaste, probablemente fue de pasada, en alguna conversación sobre municipios chihuahuenses que nadie frecuenta. Eso, exactamente eso, es lo que lo hace interesante para este video. Satebó es un municipio ubicado en la zona centro del estado de Chihuahua, en la cuenca media del río San Pedro, a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chihuahua capital. La cabecera municipal lleva el mismo nombre. El municipio completo tiene menos de 3.000 habitantes repartidos en una superficie considerable de terreno serrano y de lomeríos. No hay una cifra exacta actualizada porque los conteos del INEGI en municipios tan pequeños tienen un margen de variación importante, pero la tendencia es clara. La población ha ido disminuyendo de manera sostenida desde hace décadas y no hay señales de que eso vaya a revertirse en el corto plazo. ¿Por qué se fue la gente de Satebó? La respuesta es la misma que en tantos otros municipios del norte profundo de México, no había trabajo que retuviera a los jóvenes. La ganadería extensiva que fue la base económica tradicional de la zona fue perdiendo rentabilidad frente a los costos de operación y la migración hacia Chihuahua capital, hacia Juárez, y hacia el norte de la frontera fue vaciando el municipio generación tras generación. Hoy, Satebó depende en un 94% de las participaciones y aportaciones federales para financiar su gasto corriente. Eso quiere decir que prácticamente no genera recursos propios. El municipio existe porque el gobierno federal lo sostiene, no porque su economía local tenga suficiente actividad para autofinanciarse. Y eso, que sobre el papel suena a problema, para el comprador externo que llega con dinero y escrituras en mente se traduce en una sola cosa. Precios de propiedad y de tierra en el nivel más bajo que se puede encontrar en un municipio con servicios básicos todavía funcionando. Satebó tiene presidencia municipal, centro de salud del sector salud, escuela primaria y secundaria, una iglesia colonial que data del siglo XVII y que es uno de los pocos edificios históricos bien conservados del municipio, tiendas de abarrotes y lo esencial para vivir.
No tiene hospital, no tiene banco, no tiene supermercado, no tiene Oxxo. Para cualquier cosa más allá de lo básico hay que ir a Chihuahua capital, que está a poco más de 1 hora en coche por carretera federal, o a municipios intermedios como Santa Isabel o Riva Palacio que tienen algo más de infraestructura comercial. La carretera que conecta Satebo con la capital está en condiciones aceptables para ser carretera de municipio rural, pero no es autopista y en temporada de lluvias algunos tramos secundarios pueden complicarse. Ahora bien, el gobierno del estado de Chihuahua, a través de la COESBI, incluyó a Satebo en su programa de mejoramiento de vivienda rural en 2025, lo que indica que hay actividad institucional activa en el municipio y que existe infraestructura de gestión local suficiente para recibir y procesar programas de vivienda. Eso es una señal relevante, no es un municipio completamente abandonado a su suerte, hay presencia gubernamental y hay voluntad de mantenerlo funcionando. ¿Qué se puede comprar en Satebo y a qué precio? Aquí es donde la información se vuelve más difícil de verificar porque el mercado inmobiliario formal prácticamente no existe en municipios de este tamaño. No hay portales con decenas de anuncios activos, no hay inmobiliarias establecidas que listen propiedades en Satebo. Lo que hay es mercado directo entre particulares, transacciones que se hacen de boca en boca y propiedades que llevan años esperando a un comprador que llegue con efectivo y sin miedo a los trámites de un municipio chico. Lo que sí se puede documentar es el valor catastral del suelo, que en Satebo no presentó variación respecto a años anteriores según los datos del Congreso del Estado, y que históricamente refleja los niveles más bajos del Estado para un municipio con cabecera habitada. En términos prácticos, ranchos de agostadero de entre 100 y 500 hectáreas en la zona de Satebo se han transado en rangos de 2 a 4 millones de pesos, con variaciones importantes dependiendo de si tienen pozo, presón, corrales y casa habitable. Casas en la cabecera municipal con terreno amplio se consiguen en rangos que van de 200,000 a 600,000 pesos, dependiendo del estado de la construcción y si están escrituradas correctamente, que es algo que en municipios de este tipo hay que verificar con particular cuidado porque no todas las propiedades tienen su situación registral al día. El paisaje de Satebo es uno de los argumentos silenciosos a su favor. Estamos en una zona de lomeríos y cañadas del centro de Chihuahua, con vegetación de encino y pastizal natural, arroyos de temporal, y una topografía que tiene más variedad visual que las llanuras desérticas del norte del estado. No es la Barranca del Cobre, no es la Sierra Tarahumara en su versión más dramática, pero es campo chihuahuense auténtico, sin desarrollo inmobiliario, sin fraccionamientos, sin nada que distraiga del paisaje que lleva ahí desde antes de que llegara cualquier ciudad. El clima es frío. Más frío que Meoqui y que Ojinaga, porque la altitud es mayor y estamos más adentro de la sierra. Los inviernos en Satebo tienen heladas frecuentes, nevadas ocasionales en los años de invierno fuerte y temperaturas nocturnas que pueden bajar de los 5 grados bajo cero en enero. Los veranos son más frescos que en el resto de los municipios de este video, con temperaturas máximas que raramente superan los 33 grados. Para quien tiene problemas con el calor extremo y puede tolerar el frío seco del norte, Satebo tiene el clima más llevadero del verano entre los 5 lugares. Internet es Starlink o señal de celular en los puntos donde alcanza la torre más cercana, que no siempre es suficiente para trabajo remoto intensivo. Para quien solo necesita comunicación básica, funciona. Para quien trabaja con videoconferencias todo el día, es un factor de riesgo que hay que evaluar antes de comprometerse. La pregunta que vale la pena hacerse con Satebo no es si los precios son reales, porque lo son. La pregunta es si estás dispuesto a vivir en un municipio donde la vida cotidiana depende en gran medida de lo que tú mismo construyas. No hay vecinos que organicen eventos sociales, no hay comunidad de jubilados establecida, no hay infraestructura de entretenimiento de ningún tipo. Lo que hay es tierra, silencio, cielo de Chihuahua y la posibilidad de construir una vida completamente distinta a la que llevas ahora. Para algunas personas eso es exactamente lo que buscan. Para otras es su peor pesadilla. Solo tú sabes en cuál de los dos grupos estás. Y con eso, ya tienes los 5 lugares sobre la mesa. Antes de que vayas corriendo a buscar vuelo a Chihuahua, hay cosas que necesitas escuchar. Ya te mostré los 5 lugares. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen ranchos y granjas reales en Chihuahua a precios que en cualquier otra parte del país serían motivo de sospecha. Y aquí es donde el abuelo mexicano te dice lo que ningún vendedor de bienes raíces te va a decir.
Porque al vendedor le interesa cerrar el trato y a mí me interesa que no cometas un error que te cueste los ahorros de toda una vida. Esto no es para todo mundo. Y no lo digo como frase de cajón. Lo digo en serio. Chihuahua es el estado más grande de México y también uno de los más exigentes para vivir. No porque sea peligroso en todos lados, no porque sea inhabitable, sino porque el norte profundo de este país tiene una lógica propia que quien viene de ciudad grande tiende a subestimar hasta que lo vive en carne propia. Así que antes de que cierres este video y abras Mercado Libre a buscar ranchos, escucha con atención lo que viene. El primer tema es el de los documentos, y es el más importante de todos. Comprar propiedad rural en municipios chicos de Chihuahua requiere una diligencia documental que va más allá de lo que estás acostumbrado si solo has comprado casa en ciudad. Necesitas verificar que las escrituras estén inscritas en el registro público de la propiedad y no solo en el archivo del notario. Necesitas verificar que no haya adeudos de predial, que pueden acumularse durante años en propiedades abandonadas. Necesitas verificar que el agua esté en orden, lo que en zona rural significa revisar el título de concesión de la Conagua si hay pozo, verificar la vigencia de ese título, y confirmar que el volumen de extracción autorizado sea suficiente para el uso que le piensas dar. Y si la propiedad tiene origen ejidal o colinda con terrenos ejidales, necesitas un abogado que conozca la ley agraria, porque esos predios tienen restricciones de venta y transferencia que pueden complicarte la vida si no las entiendes desde el principio. No contrates al notario que te recomiende el vendedor. Busca el tuyo. El segundo tema es la salud, y este es el que más gente ignora hasta que lo necesita. En los 5 lugares de este video, el nivel de atención médica va de básico a muy básico. Meoqui tiene clínica del IMSS y Delicia cerca. Ojinaga tiene hospital general y delegación de pensiones civiles. Pero Valle de Zaragoza, Satebo y las zonas rurales periféricas de Aldama dependen de centros de salud del sector salud con recursos limitados, sin especialistas, sin quirófano, sin unidad de cuidados intensivos. Si tienes una condición crónica que requiere monitoreo constante, si tomas medicamentos que no se consiguen en farmacia de pueblo, si necesitas cardiólogo, nefrólogo o cualquier especialidad de manera regular, necesitas calcular muy bien si la distancia a la ciudad más cercana con esos servicios es manejable en tu situación específica. Una emergencia médica a las 2 de la mañana, a hora y media de distancia del hospital más cercano, en una carretera federal sin alumbrado, es una situación que hay que haber pensado antes, no durante. El tercer tema es el clima, y ya lo mencioné en cada lugar pero vale la pena repetirlo de manera general porque es el factor que más gente subestima. Chihuahua tiene uno de los climas más extremos de México. Los veranos pueden superar los 40 grados en la zona baja y desértica, y los inviernos pueden bajar de 0 grados en prácticamente todo el estado. Eso no es anécdota, eso es tu factura de luz por el aire acondicionado en agosto, eso es tu consumo de gas o leña en enero, eso es el estado de las tuberías de agua cuando hay helada fuerte y no las protegiste. Si nunca has vivido con clima extremo, renta primero. Vive al menos un verano y un invierno completos antes de comprar. No hay mejor investigación que esa. El cuarto tema es el transporte y la dependencia del coche. En ninguno de los 5 lugares de este video existe transporte público eficiente hacia y desde la propiedad rural. Hay camiones interurbanos que conectan las cabeceras municipales con Chihuahua capital o con la ciudad regional más cercana, pero esos camiones no pasan frente a tu rancho ni tienen horarios que se adapten a tus necesidades. Si no manejas, si tienes alguna limitación física que te impide conducir, o si tu coche falla y estás a 60 kilómetros de la ciudad, tu movilidad queda comprometida de manera importante. Esto no es negociable en el norte rural, necesitas coche propio, en buen estado, y la capacidad de manejarlo. El quinto tema es la integración social, y es el más suave de los 5 pero no por eso menos real. Los pueblos chicos del norte de México tienen sus dinámicas establecidas, sus familias de toda la vida, sus formas de relacionarse que llevan generaciones construyéndose. El foráneo que llega con dinero y actitud de citadino que viene a descubrir la vida simple no va a tener una buena experiencia. El foráneo que llega con respeto, con disposición a aprender, con paciencia para ganarse la confianza de la comunidad poco a poco, ese sí puede construir algo genuino. No llegues con aires de que vienes a salvar el pueblo ni con la expectativa de que te van a recibir con mariachi. Llega como lo que eres,
Alguien que eligió ese lugar para vivir y que tiene que ganarse su lugar como cualquier vecino nuevo. Y aquí va la pregunta para los comentarios, porque me interesa saber, de estos 5 lugares, ¿cuál le entrarías y cuál jamás considerarías? Déjamelo abajo, porque esas respuestas me dicen exactamente qué tan en serio estás tomando esto. Entonces ahí lo tienes. 5 lugares en el estado más grande de México donde los ranchos están tan baratos que parecen error de dedo. Meoqui, para el que quiere campo con ciudad cerca. Aldama, para el que quiere más tierra sin alejarse demasiado de la capital. Ojinaga, para el que no le tiene miedo al estigma ni al desierto ni al calor que dobla lámina. Valle de Zaragoza, para el que busca el retiro real en un municipio que el país olvidó hace décadas. Izatebó, para los que de verdad quieren desaparecer del mapa y construir algo desde cero en tierra que casi nadie quiere. Ninguno de estos lugares es perfecto. Ninguno te va a dar lo que la ciudad te da en términos de comodidad, servicios y opciones. Pero ninguno de ellos te va a cobrar lo que la ciudad te cobra por él. Privilegio de vivir apretado, ruidoso y pagando renta eterna hasta que te mueras. Como te prometí al principio, el lugar más accesible para alguien que nunca ha vivido en rancho es Meoqui. Tiene la mejor combinación de precio razonable, conectividad aceptable y distancia manejable a servicios urbanos. Si eres nuevo en esto de la vida de campo y quieres empezar sin tirarte al vacío, Meoqui es donde le entras primero. Y el más extremo, el que requiere más convicción, más preparación y más tolerancia al aislamiento real, es Atebó. Ese es para los que ya lo pensaron bien, ya hicieron sus cuentas y ya saben que lo que buscan no existe en ninguna ciudad. Lo que sigue es tu trabajo. Investiga. Busca en los portales inmobiliarios, habla con los municipios directamente, consigue un notario de confianza que no sea el que te recomiende el vendedor, y si puedes, ve a conocer el lugar antes de comprometer un solo peso. Renta unos meses si hay opción. Vive un invierno. Vive un verano. Y después decide. Porque comprar un rancho en Chihuahua no es una decisión de fin de semana. Es una decisión de vida. Y las decisiones de vida merecen toda la seriedad que les puedas dar. Si este video te sirvió de algo, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de lugares que nadie te cuenta porque a nadie le conviene que los conozcas. Y déjame en los comentarios cuál de estos 5 lugares le entrarías y por qué, o si conoces algún otro rincón de Chihuahua que debería estar en este video. Nos vemos en el siguiente. Y acuérdate, la tierra propia no es un sueño de ricos. En Chihuahua, con información y sin miedo, puede ser tuya.